Bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase. Nuestra primera clase de ciclo de repaso. En verdad, te esperamos, como siempre, estar a la altura de esta larga semana que los voy a acompañar. Pero cualquier cosita respecto, jóvenes, a la separata o a las respuestas, encantadísimo sus preguntas, ¿bien? No te quedes con la duda. Evidentemente, uno invierte para tener y lograr un propósito. Entonces, por favor, utilicemos eso. Aquí somos 18 profesores y los 18 tenemos un propósito, que usted alcance una vacante en la universidad, pero todo depende de usted. Esto es como un engranaje perfecto, ¿no? Usted que es la pieza importantísima, bien, el profesor que es el complemento y obviamente el soporte que es la familia y la institución. Falla, en este caso, está en mano del tutor, necesito, falla uno de estos elementos, todo se viene abajo. Entonces, por favor, a partir de ahora, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos haciendo, con lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, cualquier cosita que no se entienda en el acto, se no interrumpe. Bien, tienes aquí el audio, tienes el chat, incluso tienes el chat privado, no es como el Meet donde todo es abierto y podrías hacer tus consultas. Ya, y si en el peor de los casos, profesor, soy tan, pero tan ensimismado que me da roche escribir, profe, ¿verdad? Bueno, entonces ya le escribes a tu amiga, a tu amigo, ya pues no, como él o ella es más desinhibido, escribirá, ¿no? O en todo caso, activa su audio y preguntará. ¿Sí? Por favor, no te quedes con la duda y avancemos lo más que se pueda. Mis jóvenes, hoy, a partir de la clase netamente San Marcos, full lecturas, entonces hoy nos toca hacer la primera parte de lecturas. Pero para poder hacer lecturas debo recordarte un tema que es importantísimo. Si vamos principalmente a San Marcos, nos vamos a abocar a dos tipos de textos nada más. Los que de alguna manera trabajamos con nuestro sílabus al costado o con nuestro prospecto al costado, sabemos que debemos aprender al derecho y al revés dos tipos de textos, obviamente según su contenido, ¿no es cierto? Según la intención también, y reconocer cuál es el texto más común según la estructura del texto. Entonces, en principio es reconocer el texto de manera macro, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de texto voy a leer? ¿Qué tipo de texto me piden? ¿Y qué tipo de preguntas hay? Que también obviamente es el otro elemento. Y justamente hoy día tiene que ver con la primera pregunta o las primeras preguntas que se plantean en San Marcos. Entonces, de manera así sucinta. Bien, recuerda que aquí no hay teoría, ¿no? Simplemente es un recordatorio nada más. Entonces, tanto en la diapositiva, tanto es así que en verdad hay una recontra, super, hiper síntesis de lo que vamos a hablar hoy día. Sin embargo, es importante para usted y para mí reconocer el tipo de texto, la tipología de texto que vamos a estudiar. Entonces, los textos se clasifican de acuerdo a varios criterios, ¿no es cierto? Principalmente nosotros en el contexto académico en que estamos vamos a clasificar los textos de acuerdo a tres criterios. Tres. El primero es de acuerdo a su contenido, se recuerda a memoria, ¿no es cierto? Hay textos científicos y textos humanísticos, ¿no es cierto? Cada uno de esos textos tiene obviamente un contenido que respetar, características que deben abocarse netamente a ellos. ¿Sí? Ese según su contenido. Y en San Marcos se usan los dos textos. Ahora, dependiendo del área donde tú vayas, habrá dos textos científicos o dos textos humanísticos, ¿no es cierto? Pero están ambos textos según su contenido. Entonces, usted tiene que ser mucho de humanismo y mucho de ciencia, obviamente, para poder comprender correctamente un texto. Segunda clasificación, de acuerdo a su intención. En este caso nos interesa principalmente dos. ¿Sí? De acuerdo a su intención son 5 tipos de textos. Está el texto narrativo, obviamente ese no viene en San Marcos, descartadísimo. ¿Sí? La intención narrar eventos reales o ficticios, hechos reales o ficticios. Sobresalen personajes, lugares, fechas. ¿Sí? Está el texto argumentativo, ese sí nos interesa, el texto argumentativo. ¿Sí? Ese sí nos interesa porque es el que vamos a usar constantemente, los que vamos a San Marcos. Está el texto descriptivo, descriptivo. ¿Sí?
Es el texto descriptivo que tampoco lo vamos a usar los que vamos a San Marcos. La intención de ese texto es simplemente describir, caracterizar los detalles y los elementos que presenta el tema, ¿sí? Y es el texto obviamente expositivo o explicativo, que es el mismo, ¿sí? Ese sí nos interesa para los que vamos a San Marcos. Y finalmente aparecerá el texto, obviamente el texto instructivo, bien, el texto instructivo, que tiene la intención obviamente de instruir. Ahora bien, nos abocamos a esos textos. Sabemos de manera así, recordando, que los argumentativos tienen la intención de argumentar, de convencerte sobre la postura que tiene el autor acerca de un determinado tema o asunto. ¿No es cierto? Estoy de acuerdo con la política que Vizcarra tenía para con la COVID. Esa es mi tesis, esa es mi opinión. ¿No es cierto? Y alguien dirá, profe, yo no estoy de acuerdo porque por culpa de ese expresidente han muerto muchísimas más personas. Bueno, es su postura. Pues. Cada uno tiene su postura, su opinión. Un texto argumentativo es polémico, es actual, es debatible. Entonces, es un texto argumentativo. Y ese es el que toma obviamente San Marcos. Ahora bien, dependiendo de la carrera donde vayas, obviamente habrán pues más textos argumentativos, o sea, más textos humanísticos y menos textos, obviamente, científicos. Ya sabemos que solamente vienen dos textos, bueno, hay un texto en inglés, pero uno de esos textos en inglés, de hecho, que es humanístico o científico. Y es el texto expositivo o explicativo, donde la intención principal es exponerte un tema, ¿no? Detallarte, explicarte de manera minuciosa un tema, ¿no? Obviamente se usa con frecuencia este texto para el área de a las áreas médicas de ingeniería. Y en verdad para ambas, ¿no? Entonces, esos textos vamos a usarla con frecuencia. Dentro de ese texto voy a incluir, mira, no es la intención, pero es el texto dialéctico, que es un texto, dos textos argumentativos. Entonces, no es cierto, texto a texto, dos textos argumentativos. Y es el texto con imagen, algunos lo llaman así, texto con imagen, o también lo llaman textos, obviamente, mixtos, que es el nombre que usa San Marcos. El texto mixto, tú y yo sabemos que son dos textos, o en todo caso dos textos, que hablan del mismo tema, pero uno es una imagen, que podría ser un cuadro estadístico, generalmente es un cuadro estadístico, una caricatura, una fotografía, y está la parte continua, ¿no es cierto? Tiene dos estructuras, una parte discontinua y una parte continua. ¿Bien? Ambos textos también pues se usan en San Marcos. Profeta, ¿y por qué lo está calificando dentro de la intención? Es que ese de acuerdo a su estructura global, ¿no? Cuando tú analizas la estructura de PISA, en PISA soy, mira, de acuerdo a su estructura general, dicen texto continuo, discontinuo y texto mixto, que es la fusión de ambos. Eso dice PISA. Y San Marcos copia esa estructura, parece ser, y por eso es que ponen texto continuo y texto mixto, no discontinuo, aunque algunas veces usa discontinuo San Marcos. En clase. Y finalmente está el texto, los textos de acuerdo a su estructura, o sea, de acuerdo a la ubicación de la idea principal o la tesis, o de acuerdo a la ubicación de la idea secundaria o los argumentos, ¿no es cierto? El texto analizante, el que más se usa, el que más se usa, el que más lee usted, el que más va a practicar, el texto analizante, el que tiene la idea principal o la tesis al inicio. Y luego están las ideas secundarias o los argumentos al final. El que más se usa es el texto sintetizante, el que empieza con muchas ideas secundarias y termina con la idea principal o la tesis, ¿no es cierto? Y está el texto encuadrado que empieza y termina con la idea principal y en el centro están las ideas secundarias. Y finalmente está el texto centralizado o centrado, que tiene la idea principal en el centro, o sea, inicia y termina con ideas secundarias o argumentos. Y está el texto paralelo, muy poco usado, por cierto, que tiene ideas de la misma jerarquía. Bien, jóvenes, entonces era importante hablarte así, hablarte a grosso modo de la tipología textual, puesto que nos vamos a abocar netamente a lo que es San Marcos. Entonces, si por ahí tú postulas a otra universidad, encantado el texto, profeta me llama.
una cosa es el nombre, otra cosa es que te llamen. Cuando dices me llaman, es tu chapa, pues, ¿no? Es tu apodo, el adjetivo que dicen con cariño. El nombre es otra cosa, ¿no? Por eso digo, profeta me llaman. Mi esposa me dice cielo, por ejemplo. Así me llaman, pues. Y otra cosa es mi nombre, ¿no? Mi nombre es Carlos Alberto Mauricio Román. Mis apellidos Mauricio Román. Entonces, clase, cualquier cosita respecto a ella es importante. Ahora bien, vamos a empezar con la primera parte. Un texto, compañero, no es necesariamente un conjunto de palabras. Un texto no necesariamente es un párrafo o varios párrafos. Un texto podría ser una sola palabra. Un texto podría ser una imagen. ¿No es cierto? Entonces, mientras haya carga semántica, haya intención comunicativa, amigo, repaso, y es un texto ya. Es un texto. Ahora, profeta, se está explayando, me estoy explayando un poquito porque recuerda que tenemos largas semanas que aprender esto. Mi propósito es que respondas las 10 o las 15 o las que haya en RV, incluso la del lenguaje también. El lenguaje siempre viene en single. ¿Eh? El lenguaje siempre viene temas puntuales de RV, ¿no? Conectores, relaciones semánticas, formación de palabras, denotación, connotación. Esos 4 temas siempre vienen y eso se hace en RV. Entonces, clases, el propósito es eso. Y seguramente cada colega plantea su propósito. Mi propósito es que usted responda a todas las preguntas. Bien. Hecho eso, algo que debe explicarte sobre la tipología textual, vamos, decímelo. ¿Está bien? ¿Algo? ¿Todo bien? Avanzamos ya. Bien, entonces, esa primera clase, el tema central de hoy día es jerarquías textuales. Hablar de las jerarquías sexuales es hablar de las ideas que presenta un texto. Las jerarquías son el tema, ¿sí? El tema central o título, la idea principal y por ahí tal vez el campo y las ideas secundarias o argumentos. ¿Sí? Pero principalmente cuando hablamos de jerarquías nos referimos a esos 3 conceptos. Al tema, a la idea principal y al tema central o al título. El título, bien, es la jerarquía que tiene mucha más importancia. El tema central es la idea que tiene mucha más jerarquía. Profeta no es el tema, no, porque centralmente ya puntualiza todo, pues es el que tiene mayor jerarquía. ¿Sí? Entonces, el título y el tema central están asociados. La idea principal, en un texto hay muchas ideas, pero hay una que es mucho más importante, ¿no? Que el autor lo plantea al inicio, al centro o al final, dependiendo la intención, dependiendo el tipo de texto que él está redactando. Entonces, el que más se usa, te decía yo, es el texto analizante. Entonces, vamos con esa primera parte. Repito, si no se entiende algo, aquí encantado que tú me profeta, vuelvo a explicar, yo encantadísimo. ¿Bien? Te decía que el tema central hoy día es jerarquía. Es lo único que vamos a hacer, mira, es el único repaso que hay acá. Después todo es práctica. ¿Bien? Ya te expliqué qué implica tema central y qué implica idea principal. ¿Bien? El tema central está asociado al título. ¿Bien? El tema es, vamos a suponer, la mesa. Ese es el tema, el tema. Y el tema central es característica de la mesa. Centralmente voy a hablar de las características de la mesa. Oiga, madera sólida, amplia, cuadrada, qué sé yo, ¿no? Pero centralmente me voy a referir a las características. ¿Está bien? Entonces, una cosa, compañera, compañero, y tú, es el tema, y otra cosa, obviamente, es el tema central. El tema central, repito, está asociado mucho más al título. Entonces, yo digo, no, la mesa es amplia y sólida. Oiga, mi tema, el tema es solo mesa. Amplia y sólida es características. Entonces, centralmente, ¿qué cosa estoy hablando de la mesa? Sus características. ¿Cuáles características? Su amplitud y evidentemente la solidez. ¿No es cierto? La solidez. ¿Sí? Y la idea principal, profeta, la idea, pues te decía, no, en un texto hay muchas ideas, pero hay una que es más importante. Esa idea más importante sintetiza lo mejor de la exposición.
Un texto es un conjunto de enunciados. Así es un texto escrito, obviamente, ¿no? Un texto continuo. Ya dije que un texto no necesariamente es una palabra, perdón, no necesariamente es varias palabras. Un párrafo puede ser una imagen, una intención. Ahorita te lo voy a demostrar. Es un conjunto de enunciados que giran en torno a un tema central. Así es, tema y tema central. Noción clave que sirve para erigir la idea principal. Esto es el pensamiento sobresaliente de la estructura cognitiva del texto. El tema central. Es el asunto que se otorga, es el asunto que otorga unicidad a las diversas ideas que se plasma en un texto. Por consiguiente, es el concepto de mayor jerarquía. El tema central es el concepto de mayor jerarquía, el más importante o relevante. El tema central puede ser expresado por un término o frase nominal. Esa partecita tal vez algunos lo equivoquen. Rita, pero aquí pareciese que me está hablando del tema y no el título. Te decía que el tema central está asociado mucho más al título. ¿Sí? Está asociado mucho más al título. Es por eso que muchas veces el tema central no se va a proponer con una palabra, sino se va a proponer una oración simple, pero general. Si tú ves aquí en ese ejemplito, dice, el valor de la filosofía. Aquí el tema podría ser solo la filosofía, pero centralmente, ¿qué se está hablando? Del valor que tiene ella. De pronto para moralizar, humanizar al hombre. Eso podría ser. La idea principal entre las ideas que conforman un texto se puede distinguir una que desarrolla la parte más significativa o relevante de este. La idea principal, las restantes son denominadas ideas secundarias o argumentos, como te decía yo hace rato. En tanto explican, complementan, ejemplifican o apoyan a la idea principal del texto. ¿Sí? No todas, no algunas también, porque hay otras cosas más que se va hablando del tema, obviamente. Entonces, esos dos conceptos tienen bastante relevancia dentro del texto. Entonces, hablar de jerarquía textual es hablar del tema central o título, la idea principal, las ideas secundarias y obviamente el campo. Profeta, ¿y qué cosa es el campo, sensei? El campo es la disciplina, la ciencia, la rama, el curso de donde extrajeron este texto, ¿no? Ese fragmento. Entonces, se debe tener en cuenta que el tema central nos permite reconocer la idea principal. Por ejemplo, si el tema central es el valor de la filosofía, y el tema era la filosofía, el tema central, el valor de la filosofía, la idea principal estará ligada a ese tema y podría ser la filosofía es valiosa en la medida que potencia el pensamiento crítico. Esa sería la idea principal. Y recuerda, compañero de repaso, que la idea principal no necesariamente va a ser literal en el texto. Muchas veces vas a tener que deducirlo. Muchas veces el tema tampoco está, lo tienes que deducir. Lo que sí va a estar ahí, evidentemente, de manera general va a ser el título o el tema central. Hasta ahí mira el repasito respecto a jerarquía sexual, solo tema y título. Ahora voy a hacer la parte aplicativa. Observa despacio y con mucho cariño. Texto 1, texto ejemplo 1. El motor de la evolución reciente en la historia fue el contacto con las demás ciencias del hombre. Menos estructurada, la historia parece también como más abierta, menos rígida y resistente al cambio de otras disciplinas. Ahí, por ejemplo, hay una idea parcial. Profeta, ¿por qué, sensei? Es que aquí mira, niña, mira pues, aquí hay un pero. Tú y yo sabemos que el pero es un tipo de enlace, es un conector lógico, que está enlazando esa primera parte, que es una proposición, con esta última partecita, que es otra proposición. En síntesis, esto es una oración compuesta. O sea, yo no puedo decir que acá hay una idea completa, porque es parte de una oración compuesta. Pero las modalidades y la intensidad del contacto fueron variables. Ahí sí hay una idea completa, total.
¿De qué me está hablando? De la historia. Ahora, ¿qué cosa me está hablando de la historia? Oiga, la evolución de ella. ¿Y cómo evoluciona ella? A partir, mira, de algunas disciplinas parece ser. Repito, aquí recién, mira, hay una oración completa. El texto tiene un solo párrafo, pero seguramente tiene varias unidades informativas. El motor de la evolución reciente en la historia fue el contacto con las demás ciencias del hombre. O sea, gracias a las demás ciencias del hombre, la historia evoluciona. Menos estructurada, la historia aparece también como más abierta, menos rígida y resistente al cambio que otras disciplinas. Pero las modalidades y la intensidad del contacto fueron variables. O sea, ¿qué me está diciendo ahí? Las disciplinas apoyaron a esta para que vaya evolucionando y ella solamente se limitó a aceptar porque le convenía seguramente, porque no hubiera quedado relegada, pues, ¿no? Entonces, gracias a esas disciplinas, ella evoluciona. Segunda oración, estoy analizando el texto. Analizar qué cosa repasito, hacer pedacitos el texto, ¿no? Destrozar el texto en sus unidades más pequeñitas. Hubo, por otra parte, una verdadera importancia de técnicas y métodos, obviamente que le otorgaron otras ciencias que ella no tenía. Además de vocabulario y problemática con relación a la economía política, a la econometría, a la demografía, por otra parte, de la sociología, de la historia, adoptó más bien una parte de la problemática. Mira, cada disciplina apoya, o en todo caso la historia empieza a coger partecitas de cada disciplina para su evolución. La historia adoptó más bien una parte de la problemática de la terminología de sus métodos, y el estructuralismo lingüístico y antropológico actuó sobre la historia principalmente en el sentido de provocar la reflexión de los historiadores respecto a ciertas nociones fundamentales sin influir en forma directa en ningún punto o casi ninguno de la investigación histórica. Ahí, por ejemplo, termina otra idea. En esa segunda oración me hablan netamente qué disciplinas apoyaron o de qué disciplinas se valió la historia para su evolución. ¿Sí? Tercera y última oración. De tal forma, un cierto número de términos resume lo esencial de la nueva problemática y metodología de la historia. Vino adoptando en los últimos 40 años. Cuantificación, coyuntura y modelo. Elementos que no tenía la historia o la prehistoria, ¿no? Y gracias al apoyo de algunas disciplinas es que evoluciona y tiene pues ya cuantificación, coyuntura, estructura y modelo y otras cositas más seguramente. Entonces, compañerito, compañerita del siglo repaso San Marquitos, el tema era la historia. Centralmente, ¿qué cosa se habla de la historia? Su evolución, ¿sí o no? La evolución a partir de otras ciencias. ¿Bien? ¿Y qué cosas le otorgaron las otras ciencias? Algunas cositas para que ella evolucione o cambie, ¿no es cierto? Vamos con las super preguntas. Esa es una forma de realizar textos, amigos, analizando, destrozando el texto. La otra te voy a decir en el siguiente texto. Dice la preguntita, ¿cuál es el tema central del texto? Oye, el tema era la historia, es aquí donde tú intervienes. El tema era la historia. ¿Y qué cosa se habla centralmente de la historia? Vamos, decime ya. Vamos, lúcete. Habla, ¿qué cosa se habla, pues? Centralmente, ¿qué cosa se habla de la historia? El tema de la historia. Bien, 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 bien. Lo máximo. Así es. Chévere. Qué bien. Así tiene que ser contundente. Entonces, amiguito, amiguita, una cosa es el tema y otra cosa es el tema central. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta, sí o no? ¿Sí? Qué bueno, de verdad.
Muy amable, oiga, no te cohibas, aquí, vamos, equivócate aquí, pero no te equivoques en el examen, o sea, no la en el examen, ¿ya? Qué bien. Gracias, voy a mencionar por única vez su nombre de apellido de Castro, de Urco, de Camila, Lozano, bien. Oiga, no te cohibas, profe, qué roche, ¿no? Van a saber que he fallado. No, es privado. Yo te estoy pidiendo permiso para decir ahora tu apellido, pero qué bien, chévere. Me siento extasiado cuando todo el mundo dice una respuesta correcta. Y bien, esa es la respuesta, pues. Y acá lo puedes corroborar si quieres, mira, ahí está tu respuesta, ¿eh? Y ahí está la síntesis y ahí está el por qué, lo que te había dicho al inicio de este texto. Entonces, el texto que tú hace rato leíste es un texto humanístico, obvio, es un texto analizante, la idea principal está propuesta al inicio, y es un texto expositivo. Bien, esa resolución que acabo de expresarte ahorita, repasito, se llama análisis temático. Texto humanístico, texto expositivo y texto analizante. Bien, segunda pregunta. La idea principal. En esencia, la idea no te pregunta por la idea principal, ¿no? Dice, en esencia, la idea principal estriba en plantear, ¿qué cosa plantea la idea principal? ¿Mm? ¿Qué cosa plantea principalmente esta idea? Si uno resalta las ciencias o las disciplinas que ayudaron a que la historia evolucione. Por lo tanto, vamos, úsete. A ver, ¿qué cosa se habló principalmente de la ciencia? Y ahora sigue usando eso, ya no utiliza eso. En su momento lo utilizó para empezar, para formalizar, pero ahora ya no utiliza ya, porque ya obviamente cogió algunas partecitas que le convenía y a partir, pero ¿por qué tienen que incluir acá ciencia? Nada que ver, ¿qué tienes? Habla bien, ¿está bien? ¿De verdad? ¿Todo bien en casa? Yo sé que no es un día soleado, pero tampoco, ¿no? ¿Qué cosa se habla principalmente de la historia, su evolución? Principalmente esa evolución, ¿a qué se da? ¿Por qué se da? ¿Gracias a qué se da? Y en el texto había, mira, solo 3 oraciones, no había más. Mira que empezamos bien, ¿eh? Mira que ya muy bien, ahora sí, pues al fin, una luz al fin del túnel y eso me da. Ahora sí, nuevamente, ya me estaba enojando, qué bueno. Es que eso habla, pues, ¿no? Gracias a que evoluciona, a que varias disciplinas lo apoyan. Coge de varias disciplinas cositas para que ella evolucione y forme su propio método, su propia estructura, ¿no? La respuesta, así es. La historia ha experimentado cambios por la apertura a la interdisciplinariedad. Esa era la respuesta, obviamente, total, así es. ¿Y por qué dudando, señorita Lozano? ¿Por qué dudando? ¿Esa será profeta? Pero está bien. Bien, amigos. Sigamos avanzando, qué chévere. Y ahora viene la super recomendación, pues dar repasito, pero ahora sí, obviamente, en tus prácticas lo vas a usar, ¿ya? Cuando te enfrentes a un texto, y siempre te digo, ya va acá, me da un texto, segundo texto ejemplo. Yo hace rato analicé el texto. Bien, esa es una forma, lo que muchos hacen. La segunda forma es, sí o no, lo que dije hace rato, leer con atención el texto y subrayar cual orate algunas partes importantes que yo creo que son importantes, obviamente. Ese texto tiene 3 párrafos, ¿no es cierto? Y seguramente voy a leer atentamente y voy a subrayar algunas partecitas que yo creo importantes. Pero tendrán que ver con la pregunta, never, never, never. Claro, a menos que sea pitonizo.
Entonces, lo primero que tienes que hacer a partir de ahora, y es una forma más de hacer texto, y es recontra efectivo si la llegas a hacer bien, mira, primero lee las preguntas, interiorízalas, comprende las preguntas. Eso repaso no te quita más de un minuto, a menos que sea recontra lerda leyendo, pues ahí sí te vas a demorar un montón de tiempo, pero no te quita más de un minuto eso. Leer las 5 preguntas no te quita más de 5 minutos. De verdad que sí. Lee las preguntas, interiorízalas, compréndalas. Entonces, primero haz comprensión de pregunta, no hagas comprensión de texto. Primero comprende las preguntas. Y una vez que has leído las preguntas, atentamente, ahora sí lee con placer el texto. ¿Bien? O sea, primero, ¿qué cosa hago? Leo la pregunta. Determine el tema central, chévere. Y seguramente voy a otra pregunta y así. Acá no te puedo hacer, bueno, porque es un texto ejemplo. Como ya leí las preguntas, ahora sí leo con atención, ahora sí tiene sentido que me concentre, ahora sí tiene sentido que subraye, porque sé lo que voy a subrayar va a tener relación con la pregunta. Entonces ya no estoy loco, pues. Ya estoy subrayando algo que tiene coherencia, algo que tiene relación con la pregunta, porque sé que mi subrayado es el sustento de la respuesta o en todo caso se vincula con la pregunta. Y yo me estoy subrayando por subrayar. Ahora, ¿por qué te estoy hablando así? Es que muchas veces somos habituados, hay gente que lee bastante y subraya, ¿no? Y lo mismo aplica acá. Pero cuando tú lees una obra, cualquier cosa, tú subrayas, pero para que se quede ahí, ¿no es cierto? Para comprender el texto, sí, pero acá necesitas responder la pregunta, pues. Entonces, ese subrayo que usualmente hacemos sirve para hacer informes, sirve para hacer resúmenes, bacán, vale, pero no necesariamente para este tipo de actividades, ¿bien? Entonces, trata de deslindar eso. Son cosas distintas. Ya leí las preguntitas, ahora sí. Luis Lecea, investigador español que trabaja en la Universidad de Stanford, es uno de los científicos que trata de comprender las bases biológicas del sueño. Bases biológicas del sueño. Se acabó la primera idea. Hablan del sueño que está siendo investigado por Luis Lecea. Las bases biológicas del sueño. A lo largo de su carrera, ha descubierto hormonas como la hipocreatina, clave para mantenernos alertas, además de identificar las neuronas que preparan al cerebro para conciliar el sueño. Ahí, por ejemplo, en esa segunda oración te está hablando de manera la estructura química para conciliar el sueño y además, evidentemente, la relación que hay el cerebro y el sueño, todo el proceso para llegar al sueño. A partir de esos conocimientos, ha sido posible diseñar fármacos mucho más específicos que los medicamentos actuales, que apagaban todo el cerebro y producen más efectos secundarios para ayudar de forma inofensiva, inocua y inofensiva, a las personas con problemas de insomnio. O sea, gracias a esa investigación del ESEA, evidentemente hay un proceso químico en el sueño. Entonces, la persona que sufren de insomnio, o sea, que no pueden dormir, le dan esa sustancia, se quedan dormidos. Como ves aquí, compañero alumno, te hablan pues del sueño, su proceso químico, ¿no es cierto? Y además, gracias a eso, se está dando solución a un padecimiento que es el insomnio. En ese primer párrafo, amigos, está el tema, esa la idea principal y obviamente es el tema central, porque centralmente se está hablando qué cosa es el sueño. Vamos, Luceter, dime, decímelo ya. ¿Qué cosa se habla centralmente del sueño acá? Y te creo. Y es más, te canto, porque yo creo en ti. Vamos, ¿qué cosa se habla centralmente del sueño? Vamos, repasito, dímelo. ¿Que tiene miedo? Repaso. ¿Qué cosa se habla centralmente del sueño? A ver, mientras voy haciendo ahora, a ver, dime, ¿qué cosa se habla del sueño? ¿Qué cosa se habla del sueño? Ya, muy bien, gracias. Ya la estructura aquí, ya proceso aquí, muy bien, gracias. Así es, bien.
que hay un proceso químico, ¿no? Que hay unas hormonas que intervienen, que eso tiene que ver obviamente con la estructura física química del sueño. Bien. Oye, miren, una sola compañero se mandó su respuesta. Tienen que intervenir todo. La idea, dije yo, todos aprendemos o nadie aprende nada. Segundo párrafo. Esa semana Lesea conversó con materia, seguramente es una revista, un programa, qué sé yo, con materia sobre la aplicación de los conocimientos obtenidos en su laboratorio a la mejora del sueño de la sociedad, a la mejora del sueño de la sociedad. Afirmó, entre otras cosas, si se es de noche, pero estás estresado, lo mejor sería no ir a dormir, ya que el cerebro constantemente toma decisiones en torno a los beneficios para nuestro organismo. Claro, ¿no? Si estás preocupado, evidentemente no vas a dormir, porque el cerebro quiere resolver ese problema. Entonces, el doctor le decía, recomienda no ir a dormir, porque no vas a lograr dormir, no vas a poder conciliar el sueño, porque la mente quiere resolver ese problema que te tiene ahí aturdido. De igual forma, sostuvo que muchos de los problemas de sueño de la población se arreglarían con una higiene un poco organizada de los sueños, es decir, no irse a dormir con la tele puesta, claro, ¿no? Te quedas viendo Netflix hasta las 12, 1, 3 y obviamente al día siguiente despiertas cansado, obvio, ¿no? Duermes hasta las 8:30, 9, 10 o simplemente no quiere despertar, ¿no? Obviamente ese cerebro pues está cansado, ¿no? Es más, si se ha llenado de información, despojarte esa información, vaciarte esa información. Un poco organizada del sueño, es decir, no irse a dormir con la tele puesta, hacer más ejercicios, recomendación para conciliarme, hacer más ejercicio, estar más expuestos al sol. Hay gente que no sale cual topo, está metido todo el día en su cuarto, ¿no? Es decir, no irse a dormir con la tele puesta, hacer más ejercicio, estar más expuestos al sol durante el día y durante la tarde o la noche estar más aislado. La idea es estar despegado, pues, y dormir. Entonces, en ese segundo párrafo, el autor nos da recomendaciones para un correcto sueño, para conciliar el sueño. Y el párrafo 3, al referirse al ritmo de 8 horas de sueño, explicó que no es necesariamente malo, pero tiene que ser 8 horas de verdad. No puede ser 8 horas con interrupciones o poco eficientes. Hay gente que no duerme, pues, ¿no? Entonces, hay luces prendidas y la mente está alerta, ¿no? Finalmente sentenció que la luz artificial influye mucho en los patrones y hay personas, no negarás, que no pueden dormir si está la luz prendida. Necesariamente tienen que estar por lo menos totalmente oscuro o por lo menos oscuro para que concilie sueño, porque si no, evidentemente la mente está alerta. Finalmente sentenció que la luz artificial influye mucho en los patrones del sueño, razón por la cual habría que evaluar ineludiblemente. ¿Bien? Entonces, como se observará, el tema es el sueño. ¿Qué cosas se habla centralmente del sueño? Evidentemente, conciliar. ¿Cómo conciliar? Las recomendaciones que hace el doctor Lesea para conciliar el sueño, ¿no? Dormir 8 horas exactas y no ir pues con estrés a la cama. En todo caso, si quieres dormir ya, haz ejercicios, haz algún trabajo, exponte a los rayos solares, pero no seas un topo. Preguntita. Dice, determina el tema central. Ya, vamos, lúcete aquí. El tema era el sueño. El autor está dando recomendaciones para tener buen sueño. Excelente, muy bien, claro que sí, muy bien. Chévere, de verdad que nuevamente estoy volviendo en sí. Claro que sí, muy bien. Excelente, jóvenes. Así es, Ángelo, ni lo dudes. Claro que sí, total, Ángelo.
Bien, bien, muchachos. Es la respuesta. ¿Quieres comprobar tu respuesta? Ahí también tu respuesta. Yo estoy sumamente feliz. Profe, chévere, lo amo. Yo también los amo, muchachos, pero tienen que leer bien así. Vamos despacito, no despacito. Despacito, así tiene que ser todo. Gente que es muy apresurada, quiere saberlo todo, ya no, ¿por qué? El investigador Luis le decía, pone relieve, segundo párrafo, está la respuesta a esa pregunta. El investigador Luis le decía, pone relieve, ¿qué cosa puede darle las recomendaciones que te dan? ¿Podrá dormir con luz artificial? No. ¿Podrá dormir con estrés? No. ¿Sí o no? Entonces, vamos, lúcete, 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 vamos. Ya, lo más, está bien, muy bien. De verdad que sí, jóvenes, excelente, excelentísimo. Qué bien. Oiga, pero en la sala somos varios y acá los que escriben solo son 10, ¿no? De verdad que sí. Y el resto, profe, me da rocha escribir, profeta, no. No, profe, no. Bien, excelente. Oiga, pero ¿qué cosa pone a relieve? Evidentemente, ¿qué es lo que uno debe hacer? No, te decía que la respuesta, amiga, estaba en el párrafo 2 y en el párrafo 13, ¿no? La respuesta correcta acá sería, pues, la calidad del sueño depende de la adaptabilidad a los hábitos y al entorno. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, compañeros, hacer esa pregunta no es complicado, ¿no? La pregunta por el tema central y la idea principal. Pero evidentemente, acostúmbrate a ubicar tu pregunta en el texto. Acostúmbrate a ubicar tu pregunta en el texto. Ahí tiene sentido lógico. ¿Bien? Aquí le agregué solo para que incrementes tu léxico, mira, para que incrementes tu léxico, una chiquitita, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería, amigo, el sinónimo de esta cerebral? Si todos son sinónimos, ¿cuál sería su sinónimo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Recontra qué? Ahora sí, pues ahora sí, muy bien. La respuesta es escarnio. Escarnio. Escarnio es una burla cruel. ¿Te enchancaste el dedo y te dolió? Hay gente que es así, no hay gente que es miserable. Pues. La respuesta es escarnio. Trivial e insignificante, ignominia es ofensa, fofo es blando, esponjoso, genuflexión es cesar de rodillas. A ver, ¿cuál sería el sinónimo acá? Lego, ignaro, indocto. Relación, sinónimo. Personas que carecen de poca cultura o que tienen poca cultura. Oye, tiene flemático, eunuco, profe eunuco, como no digas eso. Eunuco. Un eunuco es alguien que le han hecho inoperativo su miembro viril. Se vuelve un eunuco, no puede reproducirse. Flemático es cansado. Sátrapa es el dictador. Ya está. ¿Cuál es la respuesta? Ayúdenme, pues, repasito. Así es. Pringado es graciendo. La respuesta se arnica. Bien, ¿cuál no sería sinónimo acá? Baraunda, bullicio, bataola, algazara, borrasca. Por tu gran desconocimiento de geografía, de hecho que sí te acuerdas de eso. Alguna vez se debe haber mencionado eso. Todos son alegrías bulliciosas, pero en cambio borrasca
tempestad, aire y lluvia, relativos al mar. La ignominia, baldón, seguro, contingente, chalado, al helado. Sinónimo, antónimo, sinónimo. Esa es una serie emparejada completa, o sea, aquí debo marcar pues un par de palabras que estén en relación de antonimia. La ignominia y el baldón son ofensas, ofensas, insultos, agravios, catilinaria, filípica. Oiga, las catilinarias son bien chéveres, las catilinarias. O las filípicas, si se encuentran las filípicas, léelo. Los que van a ciencias políticas, derecho, las filípicas son lo máximo. La catilinaria mejor todavía. La catilinaria lo escribió Cicerón en contra de Catilina. ¿Profeta qué es? Ah, tiene que ver con Roma eso. En cambio, la filípica lo escribió Demóstenes en contra de Filipo. Ya sabes quién es Demóstenes. Demóstenes es lo máximo, el más grande orador del mundo. Entonces, oiga, sinónimo, antónimo, sinónimo. ¿Cuál sería? ¿En qué alternativa habría una relación de antonimia? Así es, doctor, muy bien. Roñosos y cateros son sinónimos, sinónimos. Tacaño, mezquino, avaro, manicorto. Profe, ¿cómo? Estamos buscando antónimos. ¿Sí? Estamos buscando antónimos. Clemencia, no hay ninguna relación porque parsimonia, lentitud, apatía de gano. Bajé el carcaj, obviamente es objeto lugar. La respuesta, así es, como dijo el varón y la señorita. Pusilánime es cobarde, miedoso, temoso, temeroso. Bizarro es valiente, atrevido. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Oiga, esa parte es solo para incrementar tu léxico. Porque hay gente que yo entiendo que usted solamente se aboque a estudiar, pero tenga que empezar a tener un vocabulario. Ido, distraído, mentecato, artero, leso, incólume. Ido, distraído, mentecato, artero, leso, incólume. Oneroso, gravoso son sinónimos. Inermes que no tiene armas. Imberbe que no tiene barba. O sea, es adolescente, mozo, garzón. Loa es alabanza, lisonja, halago. Ardite es artimaña, treta. Ladino, astuto, bellaco, pícaro. Felón, traicionero, desleal. ¿Sí? Celebérrimo, paupérrimo. Oiga, paupérrimo es muy pobre, ¿no? Célebre, superlativos. Y ahí está la respuesta. ¿No? Oneroso y gravoso. Sinónimo, sinónimo, sinónimo. Conspicuo, egregio, sinónimos. Indócil, indómito, sinónimos. Irrisorio, insignificante, sinónimos. Sinónimo, sinónimo, sinónimo. Aquí, evidentemente, habría una relación de sinonimia en la letra A, pues, ¿no? A, poltrón y gandul. Bien, amigos, ahora sí, pasemos a nuestra super práctica que con mucho cariño le preparó su profeta. Vamos. Amigo Luján, compañero Luján. Un ratito vamos a llamar a nuestro compañero tutor.
Bien, prosigamos, prosigamos. Bien, amigos, esta es la separata que usted debe tener, obviamente jerarquía textual, que es el tema de día. Bien, bien, tenemos un solo párrafo y evidentemente tenemos que escribir en ese caso nuestra idea central, nuestro tema central. Un equipo de astrónomos alemanes y checos ha utilizado nuevas técnicas para analizar unas observaciones ya existentes sobre unas pequeñas estrellas que orbitan en un agujero negro supermasivo. ¿Sí? En este caso, un equipo de astrónomos alemanes y checos ha utilizado nuevas técnicas para analizar unas observaciones ya existentes sobre unas pequeñas estrellas que orbitan un agujero negro supermasivo, que está situado en el centro de la Vía Láctea, a 26.000 años luz de la Tierra y cuya masa equivale a 4 millones de masas solares. Primera oración, primera idea. ¿No es cierto? Los astrónomos han analizado la información recogida por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo del Sur y por otros telescopios en los últimos 20 años y el movimiento de la estrella S2 o S2, según informa hoy el ESO, o sea, aquella empresa. Así han detectado unos cambios muy sutiles que se ajustan a las predicciones de la relatividad general de Albert Einstein. Si se confirma estos cambios, se supone una mínima variación de la órbita, sería primera vez que se observan los efectos de la relatividad general en estrellas que orbitan un agujero negro supermasivo. Bien, amigos, aquí hay un solo párrafo, pero ahí mira, una unidad informativa, 2, 3 y 4 unidades informativas. Me piden el tema central. ¿Sí? Centralmente, para tú poder hallar el tema, necesitas saber de quién se habla, y luego saber centralmente qué cosa se habla de él. ¿Sí o no? Si ves aquí, dice, los astrónomos han utilizado la información recogida, han utilizado nuevas técnicas para analizar unas observaciones existentes. Así han detectado, y ahí está la parte más importante. Entonces, aquí obviamente vamos a poner, dice, ¿cuál es el tema central? Supuestamente, en la primera parte, dice, un equipo de astrónomos alemanes, AEA y checos han utilizado nuevas técnicas para utilizar unas observaciones ya existentes sobre unas pequeñas estrellas que orbitan un agujero negro supermasivo. Los astrónomos han analizado la información recogida por el Very Large Telescope del Observatorio Europeo del Sur
así han detectado unos cambios muy sutiles que se ajustan a las predicciones de la relatividad general de Albert Einstein. Si se confirman estos cambios, si se confirman, o sea, son suposiciones, que suponen una mínima variación de la órbita, sería la primera vez en que se observan los efectos de la relatividad general en estrellas que orbitan un agujero negro supermasivo. Entonces, de ahí saco yo mi tema central, ¿no? La posible detección de efectos de la relatividad general de Einstein. ¿Sí? La posible detección de los efectos de la relatividad de Einstein en unas estrellas que orbitan el agujero negro supermasivo. Ese sería mi tema central. ¿No es cierto? Ese sería mi tema central. Si tú ves, obviamente, ese no sería el tema. Ese es el tema. Centralmente, ¿qué cosa? De esa supuesta detección de efecto de la relatividad general de Einstein en las estrellas que orbitan el agujero negro supermasivo. Sería el tema, evidentemente, el tema central a ese texto. Ahora vamos a leer el segundo texto. A ver, vamos. Lee el segundo textito. Leamos este segundo texto. Bien, ahora voy a mostrarte la pregunta, ¿ya? Ahí está la preguntita. Dice, ¿cuál es el tema central? El texto. ¿Qué está aclarando el texto? Dice, el tema central que el texto dilucía es. Gracias. Muy bien.
Pero es acá, la falsa imagen de Pedro el Cruel, creada por su pelón hermano. ¿Cuál es el tema? El tema, mire, yo le subrayé acá, ¿no? Pedro 1 de Casilla, ese es el tema. Ahora, ¿qué cosa se habla en esa primera oración del tema? La muerte a causa, obviamente, de su hermano. ¿No es cierto? Eso se habla. Pedro I de Castilla murió en 1369 en uno de los, en uno de los episodios más dramáticos de la historia. Mira, Pedro de Castilla murió en 1969 en uno de los episodios más dramáticos de la historia de España. Mira, asesinado en la tienda de un campamento militar por su hermano, por su propio hermano Enrique, que se alzó así con el trono de Castilla al término de una cruenta guerra civil. Pedro subió al trono en 1350 con tan solo 15 años, después de que su padre Alfonso XI muriese en el cerco de Algeciras debido a la peste negra. Al principio se mostró poco interés aquel jovenzuelo por el cargo que tenía y prefería salir al campo para cazar con sus halcones. Permitió así que el aristócrata de origen portugués Juan Alfonso de Alburquerque se hiciera con el control del reino. Alburquerque combatió y ejecutó a gran parte de sus enemigos, utilizando al rey como una marioneta que firmaba las sentencias. Con todo, la principal amenaza para don Pedro eran sus hermanos bastardos, entre ellos quien le diera muerte. Por su propio hermano Enrique, entre ellos quien le diera muerte. Enrique. Pero Enrique de Trastámara no solo acabó con la vida de su rival, también lo condenó ante la historia para justificar la muerte violenta del rey. Se dijo que don Pedro había sido un tirano y se ordenó escribir una crónica en la que aparece como un personaje vengativo y avarancioso, hasta paranoico. Aquí, evidentemente, es una opinión del autor y es obviamente una historia que crean tal vez para justificar su muerte. Hasta ahí dice, así nació la imagen de Pedro el Cruel. Sin embargo, existieron quienes consideraron que don Pedro defendió a los débiles y castigó a los nobles, y que fue un buen monarca traicionado por los suyos, y por ello lo llaman el justiciero. Ahora la preguntita que nos hacían era, el tema central que el texto dilucida es, ¿sí? ¿De qué nos habla el texto? Centralmente, la falsa imagen de Pedro, cruel, creada por su felón hermano. De eso nos habla centralmente. ¿Sí? Ah, ¿sí o no? A lo largo de todo el texto, te hablan pues quién mató a su hermano y por qué mató a su hermano y en qué circunstancia mató a su hermano. De eso te hablan. Y evidentemente para tapar ese, o para justificar, o en todo caso para sustentar la idea que tiene el autor, utiliza justamente parte de la historia, ¿no? La respuesta acá sería la D. A ver, segundo texto de la práctica.
Muy bien. Haber hecho eso. Bien, pues la respuesta que estamos enviando, gracias, se agradece bastante. En algunos momentos percibo, mira, disculpen que vuelva a este. Aquí, amigos, el tema es él. El tema son los conceptos matemáticos. Ese es el tema. Ahora, ¿qué cosas hablan del tema? Su uso. No es cierto. Se está hablando de su uso. Bien, hablan de su uso. Dice acá. Existen ciertas reglas empíricas que se pueden usar para decir cuándo los conceptos matemáticos han sido introducidos con un auténtico propósito intelectual y cuándo solo para impresionar al lector. Gracias a algunas reglas empíricas, yo me doy cuenta cuándo se usa correctamente los conceptos matemáticos o cuándo no se usan correctamente los conceptos matemáticos. Primer caso, por eso aquí hay pues no segundo, también hay tercero. Ante todo, en caso de uso ilegítimo, ¿de quién? De los conceptos matemáticos, el autor necesita tener un conocimiento adecuado de las matemáticas que se propone aplicar. En particular, no ha de incurrir en groseros errores y tiene la obligación de explicar lo más claramente posible las nociones técnicas necesarias en términos comprensibles para el lector. Primer dato. Segundo, puesto que los conceptos matemáticos tienen significados precisos, las matemáticas son útiles sobre todo en ámbitos en que los conceptos tienen así mismos significados más o menos precisos. Es muy dudoso que la noción matemática de espacio compacto pueda ser aplicada fructíferamente a algo tan poco definido como el espacio de goce del psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, el autor pone en tela de juicio que no quepa cómo en el psicoanálisis ingrese el concepto matemático. En este caso, el autor implícitamente está cuestionando, ¿no? Por eso es que propone, hay forma de darse cuenta cuándo se usa correctamente los conceptos matemáticos y cuándo lo hacen solo para lucirse. Y por eso acá, en esta cuarta oración, propone pues un argumento no justificable en el uso de la matemática, ¿no? Es muy dudoso que la noción matemática de espacio compacto pueda ser aplicada fructíferamente en algo tan poco definido como el goce, el espacio de goce del psicoanálisis. Y tercero, resulta particularmente sospechoso que conceptos matemáticos abstrusos usados raramente en física y ciertamente nunca en química o biología se vuelvan milagrosamente pertinentes en las humanidades y en las ciencias. O sea, el autor pues no está de acuerdo de manera general en que en algunas ciencias se use las matemáticas sin justificación alguna, porque no son compatibles. Y por eso propone que hay varias reglas empíricas que me permiten darme cuenta de ese uso inapropiado o tal vez correcto de las matemáticas. Cuando la pregunta 1 de ese texto
Dice, y yo veía tu respuesta. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Sí? El tema era pues el uso de las matemáticas. Centralmente, ¿qué cosa se habla? De formas para identificar su uso correcto o incorrecto, ¿sí o no? Entonces, algunos han marcado ese principio, creen que la adecuación explica, no, hablan del uso, no hablan de la adecuación explicativa. O sea, ¿cómo te das cuenta tu uso adecuado no es la matemática? De eso está hablando. Y hay tres formas de darse cuenta. ¿No es cierto? Así es. Ahora sí, yo decía, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? Y casi uso una frase de la obra Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió el Perú? La respuesta, amigos, es la B. El distingo entre el uso pertinente y el uso pretencioso de los conceptos matemáticos. Y eso arriba está, al inicio no me está mirando. O sea, tú no puedes, o sea que por la pura dije que, sabes que hay muchos textos que tienen la idea principal al inicio. Y ahí dice, ¿no? Existen reglas empíricas que se pueden usar para decir cuándo los conceptos matemáticos han sido introducidos con auténtico propósito intelectual y cuándo solo para impresionar al lector. Y ahí te plantean, ¿no? Tres elementos, tres formas de darte cuenta de ese uso pretencioso o entonces ese uso correcto o incorrecto. La respuesta era la B. Ahora te preguntan por la idea principal. ¿Cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto. Y esa idea principal está al inicio. Vamos, lúcete. Y si digo que está al inicio, solamente al inicio está la idea principal. A lo largo de todo el texto te explican cómo darse cuenta del uso apropiado o inapropiado de los conocimientos matemáticos. ¿No? Hay tres reglas y eso está planteado al inicio. Entonces no puedes fallar acá. Me resisto a creer que estás fallando acá. Ya ahora sí, pues otra cosa, ya no. De verdad, ahora sí. Entonces, hay compañeros que, mira, dale, compañero, compañera, a ver, mira varón, mira mujer. La idea principal está aquí en esa primera oración, porque la segunda, la tercera, la cuarta y quinta oración está justificando primera forma, segunda forma, tercera forma. Entonces, tú estás contestando la idea principal con ideas secundarias. La idea principal es ahí puntual, que dice, existen ciertas reglas empíricas que se pueden, ahí está esa palabra importante, reglas empíricas que se pueden usar para decir cuándo los conceptos matemáticos, y a partir de acá viene tu respuesta, cuándo han sido introducidos con un auténtico propósito, o cuándo para impresionar al lector. Ahí está. Esto es obviamente lo que tiene que estar en tu idea principal. Y eso es lo que hizo, primero, de esa forma, segundo, de esa forma, y tercero, de esa forma. Y parece lejano la expresión que te voy a decir, pero por eso y muchas cosas más, la respuesta es... No, ahora sé por qué, mira, amigo, amiga, por qué vamos a descartar esa. Mira, ¿acaso te dice, para utilizar los conceptos matemáticos de forma apropiada, acaso te están dando recomendación eso? ¿Se requiere tanto conocimiento consciente de eso como una explicación clara? No. Simplemente el autor te dice que hay reglas para darse cuenta cuándo se usa correctamente las matemáticas y cuándo lo usan solo para lucirse. ¿Y cuáles son esas reglas empíricas? Primero es eso, segundo es eso y tercero es eso. Y tu idea principal es acá.
La distinción, el uso consistente y la aplicación apropiada de conceptos matemáticos que se cristalizan. Así es, gracias. Que se cristaliza a la luz de ciertas reglas empíricas. Y eso está arriba, pues. Distinción. Y hace la 1, la 2, la 3, la 4, ¿sí? Un texto humanístico, mira el texto 4. Ese texto es chévere. Bien, yo le digo siempre, le recomiendo que todo texto tenga una hoja distinta. Aquí me han fragmentado el texto. Hoy en día no se respeta la filosofía. Muchos científicos emplean la palabra como sinónimo de especulación decadente. Cuando mi colega Ned Block le dijo a su padre que iba a especializarse en tal disciplina, ese le replicó diciendo, ¿no? Luf, que en Yiddish significa aire, o sea, nada, ¿no? O sea, ahí da a entender que la filosofía pues no tiene importancia, ¿no? La filosofía es cualquier cosa, menos algo que te sustente. Y luego está la historia divertida de aquel joven que le dijo a su madre que iba a ser doctora en filosofía. Y la madre exclamó, estupendo, pero ¿qué enfermedad es la filosofía? Evidentemente, parece ser que actualmente las personas no conocen o desconocen la función de la filosofía. ¿Sí? Sin embargo, las ideas de los filósofos, lejos de ser inútiles o etéreas, pueden tener repercusiones durante siglos. Claro que sí. Todos, amigos, todos nosotros hemos sido formados con bases filosóficas. Recuerda que la filosofía etimológicamente es amor a la sabiduría, sino filo, amor, ¿sí? Apego, ¿sí? A la sabiduría. Entonces, ¿qué implica? Cuando digo todos nosotros hemos sido formados en bases filosóficas, me estoy refiriendo a que todos a estas alturas de tu vida tú dominas varios cursos, 18 cursos, y puedes hablar de varios temas. A medida que tú vas a ir siendo profesional, de hecho que te vas a volver inútil, vas a dominar solo tu carrera. Pero todos ahorita dominamos varios cursos, varias materias, conocemos varios temas de varios cursos. Entonces, ahí simplemente la gente cree que eso no es filosofía, ¿no? La filosofía es integral, ¿no? Entonces, hasta ahorita hablan pues del poco valor que supuestamente tiene la filosofía, ¿no? Y el autor está refutando eso, está refutando porque cuando dice, sin embargo, las ideas de los filósofos, lejos de ser inútiles o etéreas, pueden tener repercusiones durante siglos. La doctrina de la tabla rasa, ¿qué cosa es? Todos nosotros, de alguna manera, nacimos vacíos o en blanco aparentemente, ¿sí? Y lo que hace la filosofía es llenarte de conocimiento, ¿sí? Incrementar los conocimientos, renovar conocimientos. Así es, muy bien, Castro, lo máximo, excelente, ¿sí? Supuestamente es eso. Y a las que acompañan y han ido emergiendo de forma repentina en lugares insospechados. William Godwin, uno de los fundadores de la filosofía política liberal, decía que los niños son una especie de materia prima puesta en nuestras manos. Sus mentes parecerán asumidas como una hoja de papel en blanco, con resonancias más siniestras. Observamos que Mao Zedong justificó su radical ingeniería social con estas palabras.
Los poemas más bellos se escriben en un hoja en blanco. Incluso Walt Disney le inspiraba la metáfora, imagino la mente del niño como un libro en blanco, dijo, durante sus primeros años de vida, claro, ¿no? Mediante esos dibujitos, obviamente, pues, de alguna manera moldeaba la mente de los chicos, los valores, tienen de cosas. Se escribirán muchas cosas en sus páginas. La calidad de lo que se escriba afectará profundamente su vida. Así es. Depende qué valores leíste o qué valores te dieron en tu infancia, es resultado o hacerse sólido a medida que tú vas creciendo. Ahora, ese autor que tú ves acá, ¿bien? Steven Pinker, es un super actor, el cual yo muchas veces he seguido o sigo. Yo tengo, por ejemplo, acá un libro de él. Puede ver ese, ahí está, Steven Pinker. Es lo máximo. Como que soy de RV, ¿no? Aquí dice El mundo de las palabras. Lo máximo. Buenos libros, bien. Buenos libros. Pero en la ley, así es. Y lo sigo leyendo. Es un libro de cabecera, pero yo leo mis libros y generalmente los leo en la madrugada. Entonces, clase, la filosofía es mucho más que, no es una profesión tal cual la gente dice, no, vas a vivir eso, no, sino que todos nosotros, de alguna manera, gracias a la filosofía, somos lo que somos. Tú eres responsable, obviamente, de lo que tus padres te inculcaron desde el inicio. Eres resentido, eres social, eres alegre, tal cual. ¿Por qué? Porque eso es lo que recibiste en sí. Y la filosofía simplemente pues va a modificar eso, o en todo caso va a ser más sólido eso. Pero todos nosotros hemos sido de alguna manera desarrollados con bases filosóficas. Entonces, ese textito, jóvenes, es muy chévere porque resalta pues el valor de la filosofía. Entonces, yo le he sintetizado esto es lo que tiene, mira, y luego te voy a mostrar cuál es la síntesis. ¿Sí? ¿Cuál es el tema central? O sea, aquí el tema es pues la filosofía y la tabla rasa. ¿Sí? La idea principal sería no la influencia que tiene eso pues en el desarrollo de la persona. El día principal. De importancia que tiene, no es que no tenga importancia, sí tiene mucha importancia. Ahí le muestro al final, mira, la síntesis de ese texto. Ese último, penúltimo texto que usted debe tener. Vamos con ese textito, a ver.
Bien, a ver, vamos a analizar el texto sobre los hackers. Bien, hay algunas ideas que se proponen acerca de los hackers. Bien, pero también hay algunas preguntas recontrareferenciadas. Mira, la idea principal, principalmente, ¿qué cosa se habla de los hackers? ¿Bien? La idea principal. Si hay alguna lección que debemos aprender de los sucesos del año pasado, podría ser esta. Los hackers son gente peligrosa. Interfieren en nuestras lecciones, ponen de rodillas a corporaciones gigantes y sustraen contraseñas y números de tarjeta de crédito. Es decir, actúan al margen del límite. Pero, ¿qué tal si esa conclusión, es la conclusión equivocada? Si estamos ignorando a un grupo distinto de piratas informáticos que no son renegados anárquicos, hay una pregunta referida, no son renegados anárquicos, sino ciudadanos patrióticos y solidarios con el público que quieren utilizar sus habilidades técnicas para proteger a su país de ciberataques, pero que encuentran óbices son obstáculos, impedimentos en leyes obsoletas e instituciones excesivamente proteccionistas. En otras palabras, el problema es que enfrentamos no son demasiados hackers malvados, sino la existencia de pocos de los buenos. Poco de los buenos. En principio, ahí mira lo que ustedes me han marcado, lo cual es, mira, me ha marcado la A, y la A será idea principal o será el título, porque tú me estás diciendo de manera general la diferencia, ¿no es cierto? Hasta ahí solo hemos hablado solo de los peligrosos. Y acá es una suposición que la autor dice, ¿y qué tal si son buenos? ¿No? ¿Qué tal si quieren el bien para la sociedad? Dice. Segundo párrafo. El tema del hackeo ético estuvo presente en DEFCON, la Convención de Piratas Informáticos, una reunión anual de la Comunidad de Seguridad Informática del Congreso de miles de hackers estadounidenses, quienes mostraron sus hazañas más recientes, dialogaron sobre nuevos estudios de seguridad e intercambiaron historias ciberguerra. Ahora, mira esto. Mira todo esto. Ahora dime tú, ¿esto tiene que ver con algo negativo o algo positivo? Muchos de los participantes se mostraron preocupados por la interferencia de Rusia en las elecciones del año pasado. Querían saber cómo detener ataques. ¿Cómo saber ataques? Entonces, no están hablando de los hackers que están nuevamente en el lado oscuro, ¿no? Sino hablan de unos hackers establecidos, de unos hackers, o sea, entre comillas, buenos, ¿no? Se preocupan por la seguridad de la nación. Y eso justamente está, mira, aquí al final, ¿no? Sino la existencia de los pocos de los buenos. Ahora, ¿por qué no salen a la luz plenamente? Porque hay leyes que no les permiten salir o en todo caso ser legales, ¿no? Actúan, mira, de manera correcta, pero clandestinamente. ¿Por qué? ¿Y por qué otros actúan mal? Porque dice que no son renegados anárquicos. ¿Pero por qué son renegados anárquicos? Porque hay leyes que no les permiten salir a la luz.
El problema que enfrenta es que el gobierno no facilita el que los hackers bien intencionados participen de cuestiones. Y ahí está la respuesta a tu pregunta 1. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 1? Vamos, dilo ya. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Ahí ya se ve de manera evidente ya la respuesta. Así es, muy bien. La respuesta es C. Ahí está. Muy bien, ahora sí, señorita. Claro que sí. Pues aquí este texto, a diferencia de los textos anteriores, aquí la idea principal de este texto está aquí en el párrafo del centro. El problema que enfrentan es que el gobierno no facilita el que los hackers bien intencionados participen en cuestiones de defensa. Leyes como el acta de fraude y el acta federal abuso computacional convierten el delito de hecho en explorar mucho los sistemas gubernamentales. Puede que esta regla mantenga alejados a algunos con malas intenciones de los sistemas fundamentales del gobierno, pero también evitan que colaboren otros tanto talentosos. Y terminamos acá. Sian Canuk, porque hay otra pregunta respecto a él, un ex analista de inteligencia de la CIA que se desempeñó como funcionario nacional de inteligencia del gobierno federal para asuntos de ciberseguridad en el 2011-2016, dijo que los hackers podían ser muy valiosos si participan adecuadamente en la defensa. Ahí está nuevamente. Contraataque extrasocial que, bueno, hay muchas personas que son hackers que tienen que actuar de manera ocasional en el sistema, en el mundo. Aquí se está resaltando, obviamente la respuesta está sustentando la idea principal. Por eso la señorita quien ha escrito, se tomó el trabajito de escribir, le agradezco bastante. Esa respuesta está acá. Particulariza. Ahora, que dice los renegados anárquicos, eso mira, estaba en el texto y por eso te decía yo, ¿no? Es bueno siempre leer primero las preguntas para luego, obviamente, sustentar tu respuesta. Los hackers renegados, con nota. Significado subjetivo, ahí está, mira. Primer párrafo. Pero ¿qué tal si esa es la conclusión equivocada? Y si estamos ignorando a un grupo distinto de piratas informáticos que no son renegados anárquicos, sino ciudadanos patrióticos, no son renegados anárquicos, sino ciudadanos patrióticos y solidarios. Anárquico, oiga, la anarquía es el caos, el desorden. Renegado que no se ciña a las normas, a las reglas. Entonces, dime tu respuesta. ¿Quiénes serían los renegados anárquicos con nota qué cosa? Como diría un ex entrenador, apóyame, Claudio. Así es, muy bien, doctor, excelente. Lozano, pero siempre, Lozano. Chévere, Lozano, muy bien, lo máximo. Así es, muy bien. Si así lo hicieras empezar, chévere. Muy bien, joven, lo máximo. Ya, y en esta última, pues, ¿no? En relación con la declaración de Ciano Canuk, es compatible. Esos temas después lo vamos a hacer, pero compatible. Ese está en el último párrafo. Él obviamente era un hacker, pero que trabajaba obviamente en la CIA clandestinamente. ¿Sí? Compatible. Compatible que se vincule con el texto. Y él habla a favor de los hackers, porque él también era uno de ellos que trabajaba en la CIA. Muy bien. Claro que sí.
Pero mira, es que si tú mira, marcas, dice, el sistema bancario depende de la habilidad de los hackers, es particularizado. Los hackers es mucho más, ¿no? O sea, quieren el bienestar, pero el Estado en sí, en general. ¿Sí? La respuesta aquí sería la alternativa A. A ver, leo una vez más el chat. Muy bien, así es la respuesta. Y está aquí, mira. Y está ahí, al inicio no está, mira, en ese párrafo. Sean Kanuk, un ex analista de inteligencia de la CIA, que se desempeñó como funcionario nacional de inteligencia del gobierno federal para asuntos de ciberseguridad, dijo que los hackers podían ser muy valiosos si participan adecuadamente en defensa contra los ataques tras sostener que hay muchas personas hackers. Ay, pues, ahí está la parte en inglés. ¿No? Si sabes algo de inglés, obviamente es mucho más la respuesta. La respuesta es la alternativa A. Es la respuesta. Muy bien. Algo siempre, algo de palabras. Insípido, que no tiene sabor, que carece de sabor. Desabrido. Mira, desabrido. Su sinónimo acá sería, obvio, sería, ¿sí o no? Sería, ¿cuál sería? Soso. Soso. Insípido, desabrido, soso. Inodoro es que no tiene olor. Sórdido, oiga, sórdido es sucio. Sórdido, sucio. Así es. Obsceno y grosero. Lascivo, oiga, lascivo es inclinado, propenso al sexo. Todo lo relacionado con el sexo es lascivo. Hay lascivos y lascivas. O sea, sombrío es que tiene, obviamente, que tiene sombra. Oscuro, ese es sombrío. Amnistía, palabra usada obviamente en la política, en la jurisprudencia y también en algunos casos en el ámbito político, pero mucho más en el ámbito jurídico. Así es, doctor, muy bien. Indulto. Oye, mira, tiene entonces, mira, amnistía, perdón o indulto. Los dos son sinónimos, pero vamos al campo semántico. Vamos a la realidad. ¿Sí? Vamos a la realidad. ¿Sí? La amnistía, ¿a quién se le va a dar amnistía? El concepto perdón es general, pero incluso el perdón está asociado mucho más al ámbito místico. Así es. Lozano está insoportable esta tarde, está bien, Lozano. ¿Sí? Los dos son, pero recuerda que cuando uno hace sinónimos, palabras que pertenecen al mismo campo semántico, misma categoría gramatical y significado parecido, igual. Y aquí, evidentemente, amnistía, si te vas a poner a leer, y todos tienen que trabajar con su pequeño diccionario, dice, literal, ya la señorita Lozano me escribió ahí, perdón de penas decretadas por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos, ¿sí o no? Por lo tanto, por eso y muchas cosas más, la respuesta, obviamente, aquí, ¿cuál es? Solo es indulto. ¿No? Indulto. Prosigamos. Efebo es usted, Efebo es usted. O sea, ustedes son efebos, ¿sabía? Pero no hay adolescente. ¿No? ¿Cuál sería entonces? Así es. Definitivamente Lozano tiene insoportable. Está bien, joven Urco. Muy bien. Camila.
Medroso, que tiene poco valor. O sea, cobarde, miedoso, temoso, temeroso. Así es, ahí está temeroso. Oiga, sagaz es astuto, pícaro, bellaco, audaz, valiente, atrevido, osado, introvertido e ensimismado. Advenedizo, oiga, que no pertenece a un lugar, que es extraño, foráneo, gringo. Así es, intruso. Insulso, desabrido, soso, acucioso, minucioso, detallista, iluso, soñador, necio, tonto, bobo, novato, principiante, pipiolo, novicio, incipiente. Profeta, basta, basta, profeta, ¿por qué dice tantas cosas? Estamos emocionados, muchachos. Impoluto, oiga, impoluto, sin mancha, sin daño, eso es impoluto. Sinónimo también, así es, puro, virginal, como yo, por ejemplo, o sea, inmaculado. Impúdico y desvergonzado, manciado y dañado. Anodino, anodino, que carece de importancia, es anodino. O sea, si carece de importancia, ya pues no sea malo. Así es, ya sería insignificante. No se lo digas. La sería de pocos recursos, de bajos recursos. Uy, también recontra sencillo. Así es, Urco, la respuesta, gracias, pobreza. Y textura es la suavidad. ¿Bien? Es la uniformidad. Si es la uniformidad, entonces ¿qué es el tono? ¿Bien? Hasta ahí, amigos, nuestra superclase hoy día. Ahora te voy a, obviamente, como dice nuestro compañero, le vamos a pasar su formulario, ¿bien? Profe, disculpe, tengo el formulario para dar el examen, lo mando ya, profe, la señora Ana me lo ha mandado. No, yo se lo... Sí, ¿lo comparte usted, profe, el formulario de usted o de Anita? No hay problema, profe. Ya, yo lo comparto acá al chat nomás. Muy bien, profe, gracias. Ahí tienen el formulario, amigos. Algo concreto nomás. Digo, confirme, por favor, si se llegó y si lo pueden abrir. Ya, compañeros, ya envié el enlace.